bien, chicos, buenos días. Con este video completamos todos los ejercicios de nuestro cuaderno de trabajo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es la tarea 7. Este video lo deben de ver después de haber resuelto ustedes el ejercicio para precisamente comparar con los procedimientos que ustedes utilizaron y saber cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal y caer en un proceso de autoevaluación. Correcto. Muy bien, aquí nos dicen que un automóvil parte del reposo y acelera a 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. Tiene una aceleración constante. Luego continúa con una velocidad constante de 4 segundos. Oh, ahora nos hablan de una velocidad constante. Y después de los 4 segundos aplica los frenos haciendo que el automóvil se detenga 8 segundos más tarde. Esto sí está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque el coche se está moviendo de 3 maneras diferentes. Analicémoslo. Tenemos el vehículo que primero nos dice que tiene un primer movimiento en el cual parte del reposo. Correcto. Parte del reposo, velocidad inicial 0. Y acelera con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esto lo hace durante 10 segundos. Es su primer movimiento. Dice, luego continúa con una velocidad constante durante 4 segundos. Entonces, en su siguiente movimiento va con una velocidad constante y esto lo hace durante 4 segundos. Segundo movimiento. Tercer movimiento. Después de los 4 segundos, aplica los frenos, haciendo que el automóvil se detenga 8 segundos más tarde. Tercer movimiento. Aplica los frenos. La velocidad final va a ser 0. Correcto. Y para que la velocidad final sea 0, transcurrieron 8 segundos. Entonces, aquí no podemos estar mezclando los datos de un movimiento con otros, porque son 3 movimientos completamente diferentes. En el primer movimiento hay un segundo movimiento y hay un tercer movimiento. En cada uno de ellos las condiciones son diferentes. En el primer movimiento me hablan de una aceleración. Por lo tanto, puedo decir que en el primer movimiento hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el segundo movimiento me hablan de una velocidad constante. Quiere decir que hay un movimiento rectilíneo uniforme. Correcto. Y en el tercer movimiento va a frenar y va a una velocidad y aplica los frenos. Hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con una aceleración constante. Eso nos debe de quedar claro. Aquí hay 3 movimientos y los 3 son diferentes. El primero es acelerado, el segundo es rectilíneo uniforme y el tercero es desacelerado. Y pues no podemos empezar a contestar ninguna pregunta, chicos, hasta que no hayamos entendido esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el primer movimiento? ¿Cuál es el segundo movimiento? ¿Cuál es el tercero? ¿Cuáles son los datos del primero? ¿Cuáles son los...? Todo eso nos debe de quedar claro antes de comenzar a responder cualquier pregunta. Ahora, ¿qué otra cosa me queda claro? Que este coche, si partió del reposo y acelera durante 10 segundos a 2 metros por segundo al cuadrado, pues ya hasta nos estamos imaginando qué velocidad va a lograr. Si cada segundo está aumentando 2 y empezó con 0, pues ya está. Olemos a qué velocidad va a llegar. A esa velocidad final va a llegar, pero luego dice que esa velocidad la va a mantener constante. Entonces, esa velocidad final del primer movimiento va a ser la velocidad constante del segundo movimiento, porque dice, luego continúa con una velocidad constante. Entonces, cuando llega a esa velocidad final, luego va a estar en una velocidad constante durante 4 segundos.
Y después de esos 4 segundos aplica los frenos. Por lo tanto, esa velocidad final ahora va a ser la velocidad inicial del último movimiento. ¿De acuerdo? La velocidad final del primer movimiento es la velocidad constante del segundo y es la velocidad inicial del tercer movimiento. Eso, aunque no nos hayan pedido las velocidades ni nada, es algo que debemos de visualizar y tener muy en cuenta para poder ir analizando una a una las preguntas. Esto nos tiene que quedar muy claro. Muy bien, teniendo en cuenta esto que está aquí, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, ahora sí, la primera pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima que alcanzó? Entonces, si yo analizo lo que habíamos dicho hace un rato de la velocidad final, primera es la velocidad constante del segundo movimiento y la inicial del tercer movimiento, y en el tercer movimiento la velocidad final es 0, ¿qué quiere decir? Que la velocidad final del primer movimiento es la velocidad más alta que logra alcanzar. Es la más alta, porque esa velocidad luego va a ser constante y luego se va a convertir en 0. Por lo tanto, si yo calculo la velocidad final del primer movimiento, pues ya tendré la velocidad más alta. Muy bien, entonces vamos a utilizar solo los datos del primer movimiento para calcular la velocidad final del primer movimiento, que sería la velocidad más alta. La velocidad inicial del primer movimiento es 0, el coche parte del reposo, acelera 2 metros sobre segundo al cuadrado en un tiempo de 10 segundos. Obvio que ya sabemos que si cada segundo aumenta 2 y esto lo hace durante 10 segundos, pues la velocidad final va a ser 20 metros por segundo, pero pues vamos a revisar las fórmulas. Tenemos esta fórmula y tenemos esta. Pero es obvio que con la primera fórmula se resuelve. Tenemos la velocidad final, la inicial, el tiempo. Ok, tenemos la aceleración. Podemos utilizarla. Perfecto. Nuestros datos, nuestra fórmula y ahora sustituyámosla. Aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado. Velocidad final desconocida. Velocidad inicial 0. Tiempo 10 segundos. ¿Qué puedo hacer? Los 10 segundos que están dividiendo pasan multiplicando. Y me queda 2 metros sobre segundo al cuadrado por 10 segundos es igual a la velocidad final. Cuando multipliquemos 2 por 10, ya sabíamos, me va a dar 20. ¿Y qué hacemos con las unidades? Tenemos que eliminar un segundo de los 2 que están ahí al cuadrado con el segundo de los 10 segundos. ¿Correcto? Y por lo tanto, pues me va a quedar a fin de cuentas solamente un segundo. Y esto va a quedar así. La velocidad es de 20 metros sobre segundo. Y esa es la velocidad final del primer movimiento y es la velocidad final más alta. Es la velocidad, más alta. Porque es la misma que es constante y es la inicial que luego acaba en 0. Y ahí queda. Muy bien, la siguiente pregunta me habla de la distancia recorrida los primeros 10 segundos. Por lo tanto, si voy a hablar de la distancia recorrida los primeros 10 segundos, solo me interesan los datos del primer movimiento, porque es cuando pasaron los 10 segundos. Un automóvil parte de reposo, acelera 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. La velocidad inicial ya sabemos que es 0. La aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo, 10 segundos. La velocidad final la calculamos hace un rato, 20 metros sobre segundo. Y ahora me piden la distancia. Para eso, tengo la primera fórmula que no me puede servir porque estoy calculando distancia y la distancia no la tiene. La segunda fórmula me podría servir, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y me puede servir para calcular la distancia. La siguiente fórmula también me podría servir porque tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, tengo la aceleración y me puede servir para calcular la distancia. Aunque claro, esta última fórmula pues no me complica la vida, está directamente, ya está despejada, ya está como la necesito, tengo todos los datos, así que manos a la obra. Correcto, la siguiente pregunta es la distancia que recorre durante los primeros 10 segundos. Durante los primeros 10 segundos es el primer movimiento, por eso solo voy a utilizar los datos del primer movimiento.
Y estos son velocidad inicial 0, aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo 10 segundos y la velocidad final 20 metros por segundo. Muy bien. La fórmula que elegimos fue esta. La sustituimos 20 más 0 entre 2 por 10, pues 20 más 0 entre 2, 10 metros por segundo, que luego se multiplican por 10. ¿Y qué es lo que va a pasar con las unidades? Pues hay segundos dividiendo y segundos multiplicando. Cuando yo multiplique 10 por 10, me va a dar 100. Pero los segundos, que aquí están, los voy a eliminar. Y por lo tanto, la respuesta va a ser igual que la distancia que recorrió los primeros 10 segundos son de 100 metros. Correcto, ya tenemos la segunda respuesta. Luego continúa con una velocidad constante durante 4 segundos. ¿Qué quiere decir? Que ahora solo voy a utilizar los datos del segundo movimiento. Lo que ya me sirve del anterior, lo utilizo. ¿Qué es lo que me sirve del anterior? Que esa velocidad constante ya la habíamos calculado, era la velocidad final del anterior, que es 20 metros sobre segundo. La distancia es la que me están pidiendo en un tiempo de 4 segundos. Por ser un movimiento rectilíneo uniforme, la fórmula que utilice es esta. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. La velocidad es de 20 metros por segundo. El tiempo es de 4 segundos y la distancia es lo que estoy calculando. El 4 segundos que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y me va a quedar así, 20 metros por segundo por 4 segundos. ¿Y qué va a pasar a la hora que multipliquemos? Los segundos, que como ven allá, uno está multiplicando y otro está dividiendo, se van a eliminar. Y me va a quedar 20 por 4, 80 metros es la distancia. Entonces la distancia que recorrió en el segundo movimiento fue de 80 metros. Continuemos. Dice ahora que después de los 4 segundos aplica los frenos haciendo que el automóvil se detenga 8 segundos más tarde. Ya pasamos al tercer movimiento, donde me piden la aceleración desarrollada de frenado. Aquí ya me están pidiendo, cuando frenó, usó una aceleración negativa y hay que calcularla. ¿Qué datos voy a usar aquí? La velocidad inicial es la de 20 metros por segundo que ya habíamos calculado, ¿de acuerdo? La velocidad final es 0 porque va a meter los frenos. Cuando logra detenerse, empieza a frenar y pasan 8 segundos para que se detenga. Y me piden la aceleración de frenar. Desde luego, como siempre, reviso mis fórmulas. Y es obvio que la primera fórmula es la que voy a utilizar. Sin embargo, pues podemos revisar y alguna persona podría utilizar, por ejemplo, pues sí, en este caso solamente podemos utilizar la primera, la más sencilla. Muy bien, tenemos nuestros datos, tenemos nuestra fórmula, la sustituimos y nos da velocidad final 0, velocidad inicial 20, el menos es parte de la fórmula dividido entre 8. Cuando yo diga 0 menos 20, me va a dar menos 20 entre 8. Y las unidades en este caso no se pueden eliminar. ¿Por qué? Porque si tengo metros sobre segundo, quiere decir que esos segundos pasan a la parte de abajo a dividir. Por lo tanto, no se pueden eliminar. Y me va a quedar negativo, menos 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Correcto. Negativo. Y solito. No, yo se lo puse a la fuerza. Ahí quedó. Estaba frenando, disminuyendo su velocidad. Muy bien. La pregunta es ahora la distancia que recorre esos últimos 8 segundos, que corresponde, como les dije, al tercer, ¿ok? Al tercer movimiento. Los datos son la velocidad inicial 20, la velocidad final 0, el tiempo 8 segundos, me piden la distancia, pero ya tengo la aceleración negativa, la puedo utilizar en un momento dado si así lo pienso. Pero ¿cómo voy a utilizar esta fórmula tan sencilla? Pues entonces 20 más 0 entre 2 por 8 me da
10 metros por segundo por 8. Cuando yo lo multiplique me va a dar 80. Y como ustedes ven, los segundos se van a eliminar. Y me va a quedar 80 metros. Esa va a ser la distancia recorrida en los últimos 8 segundos. Sencillo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue la distancia total recorrida? ¿Por qué vuelvo a poner la diapositiva con todo? Porque ahora sí me están pidiendo la distancia total recorrida, de todo, desde que salió hasta que terminó. Y esa distancia, pues ¿cómo la voy a obtener? No puedo mezclar los datos y sacar una distancia. No, ya las calculé. En el primer caso, la distancia que recorrió fue de 100 metros. La habíamos calculado. En el segundo caso, la distancia que recorrió fue de 80 metros. Ya la teníamos calculada. Y en el último, también fue de 80 metros. Por lo tanto, la distancia total recorrida va a ser la suma de las tres. Y la distancia total recorrida es de 260 metros. ¿Ok? Correcto. Esa es la respuesta. Simplemente sumar lo que ya teníamos. Muy bien. En la siguiente me piden la velocidad media de todo el recorrido. Esa ya es la última pregunta. Y para calcular la velocidad media de todo el recorrido, necesito usar la distancia total de todo el recorrido, el desplazamiento total de todo el recorrido que fue 260, el tiempo total de todo el recorrido que primero fueron 10 segundos, más 4 segundos, más 8 segundos, fueron 22 segundos. ¿Por qué? Porque mi fórmula es esta, desplazamiento total 260 metros, entre el tiempo 22 segundos. Por lo tanto, sustituyo mi fórmula y me da 260 metros entre 22 segundos. Por lo tanto, la velocidad media es de 11.81 metros sobre segundo. Correcto, las unidades pues quedan así, metros sobre segundo. Y se terminó el ejercicio. El ejercicio en realidad es sencillo si nosotros logramos distinguir los tres movimientos y logramos distinguir los datos que corresponden a cada uno de los movimientos. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Espero que les haya encantado. Este ejercicio es buenísimo para la gimnasia cerebral. Y recuerda, Escuela Viva, sigamos conectados de esta forma. Ustedes viendo los videos, yo haciéndolos para ustedes. Pero recuerden, chicos, usen estos videos con responsabilidad. Hagan ustedes primero los ejercicios y luego comparen. Es cuando le van a sacar el máximo de provecho. Y como siempre te digo, aprovecha tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.